Buenos días, soy el doctor Jesús Torres Espinosa. Continuamos con la clase de anatomía. En la clase anterior iniciamos la revisión del hueso coxal, que va a formarnos parte de la cintura pélvica y a su vez pues va a servirnos de raíz para el miembro inferior y darle estructura o soporte y protección a lo que sería la pelvis, el hueco pélvico y los órganos que se encuentran localizados en ese lugar. Como habíamos dicho en la clase anterior, es un hueso plano, es un hueso par, es un hueso simétrico, es un hueso que se va a encontrar hacia afuera del plano medio, se encuentran unidos entre sí por delante a través de la sínfisis del pubis y por detrás por el hueso sacro. Como es un hueso plano, lo vamos a analizar como si fuera cuadrangular, y si lo analizamos de esa forma que sea cuadrangular, tendremos 4 bordes, 4 ángulos y 2 caras. Las 2 caras ya las revisamos. Faltarán algunos detalles, pero lo vamos a ir viendo más adelante. Ahora, en cuanto a los bordes, pues tiene 4 bordes: un borde anterior, un borde posterior, un borde superior y un borde inferior, así como 4 ángulos en las uniones de estos bordes respectivamente. Entonces, pues vamos a tener primeramente una espina ilíaca antero-superior, ¿sí? Que viene a ser el equivalente al ángulo anterior y superior, ¿sí? Luego, debajo de este ángulo se encuentra una escotadura bastante amplia que vamos a conocer como escotadura innominada, o sea que no tiene nombre. Aquí ya estaríamos describiendo los bordes del hueso coxal a partir de su ángulo anterior. Estamos viendo una cara externa. A través de esta escotadura innominada vamos a ver que pasa un ramo nervioso conocido como el nervio cutáneo femoral lateral. Por debajo de esta escotadura innominada vamos a encontrar otra espina, que es la espina ilíaca antero-inferior, donde se va a insertar el tendón del músculo recto del fémur. Sí, no hay mucho pierde ahí. Ahora nos cabe o nos falta mencionar los músculos que se insertan en la espina ilíaca antero-superior. Estos músculos van a ser en número de 4, que es los músculos anchos del abdomen. Se va a insertar el ligamento inguinal, que nos sirve para formar los arcos de la ingle. Se va a insertar el músculo sartorio y el tensor de la fascia lata. ¿Cómo se escucha? Lata. Sí. Ahora, por debajo ya de la espina ilíaca antero-inferior, tenemos otra escotadura donde se va a insertar el psoas ilíaco. Sí, esta escotadura después ya será seguida por el reborde de la ceja cotiloidea que encierra al cóndilo, a la cavidad articular del hueso coxal. Ahora por dentro y siguiendo de arriba hacia abajo vamos a encontrar primeramente lo que es la eminencia ileopúbica. Es el punto de unión, es una especie de accidente anatómico convexo donde se une el pubis con el ilion. En esta eminencia ileopúbica se va a insertar la cintilla iliopectínea. Más abajo, en este espacio que se forma entre la unión y el ángulo del pubis, donde se unen las dos ramas, se encuentra la superficie o cara pectínea, donde vamos a encontrar inserto el músculo pectíneo. ¿Sí? Por arriba de esta superficie pectínea encontramos la cresta pectínea, que no es más que el borde de esta región del hueso. Más abajo y siendo muy prominente, vamos a encontrar la espina del pubis. Es una saliente que se corresponde con la espina del otro lado y sirve para insertar al ligamento inguinal. Más abajo encontramos la cresta del pubis. Esta ya es dentro de lo que es la rama descendente. La encontramos por este lado.
Esta cresta del pubis nos sirve para que se inserten dos músculos, uno que es el músculo recto del abdomen y otro que es el músculo piramidal. Aquí ya si se fijan estamos avanzando hacia el borde inferior del hueso coxal. En cuanto al borde posterior, el borde posterior empieza igual en una espina ilíaca, que es la espina ilíaca postero-superior. ¿Sí? Entre la espina ilíaca postero-superior y la espina ilíaca postero-inferior encontramos otra escotadura inominada. Esta sería esa otra escotadura sin nombre. Y por debajo de la espina ilíaca antero-superior encontramos la escotadura ciática mayor, a través de la cual pues van a pasar varios elementos. Uno de ellos es el músculo piriforme, vasos y nervios glúteos superficiales. Vamos a encontrar también los nervios ciáticos y glúteo inferior, vasos glúteos inferiores y vasos y nervios pudendos internos. Varios paquetes vasculonerviosos que pasan por este lugar. Ahora bien, si seguimos bajando vamos a notar una espina, una saliente de vértice un poco afilado, más bien con forma aserrada, que es la espina ciática. Esta espina ciática sirve de inserción al ligamento sacroespinoso que va a unirnos en parte al hueso coxal con el hueso sacro. También sirve de inserción a los gemelos, al gemelo superior y al músculo elevador del ano. ¿Sí? Más abajo encontramos la escotadura ciática menor, pasando esta espina ciática. Entonces lo que nos separa la escotadura ciática mayor de la escotadura ciática menor es la espina ciática. En la escotadura ciática menor vamos a encontrar al músculo obturador interno, que se va a encontrar inserto ahí, así como los vasos y nervios pudendos internos. Más abajo encontramos la tuberosidad isquiática, aquí marcada en rojo, ¿sí? Una superficie rugosa que sirve de inserción a otros músculos de la pierna. Ahora bien, en cuanto al borde superior, el borde superior se le conoce con el nombre de cresta ilíaca y tiene dos labios. ¿Por qué? Porque es como que dos bordes y entre ellos encontramos una superficie rugosa que sirve de inserción a algunos músculos. Esta superficie rugosa se va a conocer como línea intermedia. En ella se van a insertar el músculo oblicuo externo, el músculo oblicuo interno y el músculo transverso del abdomen. Sí. Ahora, tenemos también que, como les digo, tiene dos labios, un labio interno y un labio externo, y en medio de la línea intermedia donde se insertan los músculos. Y vamos a encontrar en la unión de los dos tercios posteriores con el tercio anterior una rugosidad en particular que sobresale a la vista, que se le va a llamar tubérculo ilíaco. ¿Sí? Este va a estar producido por la tensión que ejerce el glúteo medio en esta parte del hueso, como si generara algo de tracción sobre el hueso donde se encuentra inserto, y por eso se va elongando la superficie, prolongando de tamaño. Ya por último, el borde inferior. El borde inferior va a estar formado por las dos ramas, tanto del isquion como del pubis. En este caso, las ramas transversales o ramas horizontales de los respectivos huesos. Sí, se van a unir a formar este ángulo, este borde inferior, tal cual lo vemos en la imagen. Tenemos en rojo de este lado la rama inferior del pubis y del otro lado la del isquion. Entonces se unen y la unión de estos huesos va a formar el agujero obturador que he mencionado con anterioridad. Ahora bien, en el hueso coxal encontramos una articulación llamada sínfisis. La sínfisis del pubis es una articulación semimóvil, fibrosa, donde los ligamentos que se encuentran uniendo el hueso en esa superficie son superficies de músculo fibroso. No tiene mucha movilidad, excepto por ejemplo en las mujeres, a través del uso de las prostaglandinas que genera su organismo mientras están embarazadas, se van perdiendo su rigidez y permite con mayor facilidad
la apertura del estrecho pélvico para el paso del bebé durante el trabajo de parto. En esta región, en esta sínfisis del pubis, vamos a encontrar insertos o con relación importante los cuerpos cavernosos tanto del pene como del clítoris, los músculos isquiocavernosos y el músculo grácil y aductor mayor. Todos los insertos en esta región. Ahora bien, en cuanto a los ángulos, pues son 4 ángulos: un ángulo antero superior, un ángulo postero inferior, un ángulo medial y un ángulo postero inferior. ¿Qué estructuras van a formarnos estos ángulos? En el ángulo antero superior, la espina ilíaca antero superior. En el ángulo postero superior, la espina ilíaca postero superior. Eso no tiene mayor pierde. En el ángulo medial, recuerden que la pelvis está medio girada, como si fuera una hélice. Entonces la espina del pubis, para tener contacto con la otra espina del pubis, tiene que acercarse mucho al plano medio. Entonces el ángulo medial de este hueso va a ser la sínfisis del pubis, que es el lugar en el que tienen contacto los dos ángulos de los dos huesos pubis. Hacia atrás, el ángulo posterior inferior lo forman la tuberosidad isquiática. Ahora, en cada uno se va a insertar diferentes músculos. En el ángulo medial se inserta el músculo isquiocavernoso y el transverso superficial del periné, junto con los que mencioné en la diapositiva anterior. En los laterales encontramos que se va a insertar el músculo abductor mayor. Y en los posteriores se encuentra el cuadrado del fémur, el músculo del compartimento femoral posterior, que va a estar formado a su vez por el semitendinoso, el semimembranoso y el bíceps femoral. Entonces, a modo de recapitulación, el hueso coxal va a ser un hueso par, es un hueso plano, se va a encontrar a los lados del eje medial a nivel de la pelvis, sirve como estructura física, estructura rígida para lo que son las caderas, y también sirve de estructura para insertar los principales músculos, los tres glúteos, ¿sí? Mayor, medio e inferior o menor. Para esto tiene 3 superficies articulares en la cara exocraniana o extrapélvica de lo que es la pelvis. En el hueso ilion, uno de los componentes del hueso sacro, del hueso ilíaco. Ahora, como mencioné en el inicio del video, pues va a tener una forma cuadrangular, es un hueso plano. Esa forma cuadrangular le confiere dos caras características, una intrapélvica y una extrapélvica. Le confiere 4 ángulos como los que hemos estado viendo, con 4 bordes. ¿Sí? Estructuras que hay que recordar también que pasan por ellos: las escotaduras ciáticas, tanto mayor como menor, que se inserta en la espina ciática. Si las contestan en estas preguntas, pues eso les va a servir a la hora de describir el hueso para no tener problemas de desorden a la hora de describir. Es muy importante el orden en el que vamos describiendo las características de diferentes huesos. Entonces, en las escotaduras, tanto ciática mayor como ciática menor, hay que recordar qué elementos pasan por ahí. En las espinas ciáticas, quién se inserta en ellas, el agujero obturador está cubierto o no. Esas son las características que hay que estarnos fijando en cada una de nuestras descripciones, en particular en la de este hueso. Por hoy ya habremos terminado. La próxima clase vamos a revisar ahora el hueso femoral, que pues nos va a dar un poco más de entendimiento en relación a la pelvis, porque como se deben de manejar juntos al ser una articulación, hay que saber qué músculos van de la pelvis, el hueso pélvico, al hueso fémur, para más o menos tener una noción de qué tipo de movimientos nos van a estar permitiendo realizar.
Entonces, como les repito, la próxima clase continuaremos con el hueso fémur.